Muy buenos días y bienvenido a su espacio Panorama Social Iberoamericano, que se transmite por su canal, una televisión para gente como usted. En sus programas especiales, en emisiones en español, dirigidas a los Estados Unidos, el Caribe, Iberoamérica y Europa Central. Hoy vamos a tocar un tema de trascendente importancia, que es la materia constitucional. Venezuela, a lo largo de su vida republicana, cuando a partir de 1811 se sanciona la primera constitución de corte federal, soportada en los principios libertarios y los derechos ciudadanos estampados en la Constitución francesa, en la Declaración de los Derechos Universales del Hombre y del Ciudadano y en la Constitución de los Estados Unidos. Ha tenido unas 25 reformas constitucionales, constituciones originarias y estatutos electorales. Para los grandes estudiosos y profesores nuestros en las universidades nacionales, la Central, la Católica y las otras del interior de Venezuela, en ellos casos muy especiales, los del eminente constitucionalista Orlando Tobar Tamayo y Ramón Escobar Salón, siempre insistieron en que las constituciones nuestras tienen dos características eminentemente políticas. Unas son las constituciones de basamento jurídicos y otras son las constituciones con basamento político. Ambas han venido siendo sancionadas y promulgadas en atención y a las necesidades de cada uno de los gobernantes que ha venido ejerciendo el poder en Venezuela, especialmente a partir de 1830. Realmente, a lo largo de estos 200 y tantos años de vida republicana que tenemos, hemos tenido, para muchos, 25 constituciones. Y eso es un término erróneo, porque realmente el país ha tenido no más de 5 constituciones originarias. La de 1811, que no se pudo poner en ejecución por la guerra de independencia; la Constitución de 1821, que es la ley fundamental de Colombia, enunciada por el Libertador en el Congreso de Angostura y posteriormente sancionada en la Villa Rosario de Cúcuta en enero de 1821, que rigió lo que se llamó la República de Colombia, la integración de los departamentos de Venezuela, la Intendencia de Quito y la Nueva Granada. Luego vino una de las constituciones más importantes, cuando se desintegra Colombia y Venezuela adquiere personalidad propia y jurídica, con la constitución que se promulga en mayo de 1830 en la Convención Nacional de Valencia, que por primera vez nos dio la ciudadanía, el jus solis, nos hizo venezolanos por primera vez y le dio a Caracas, entre otras importantes innovaciones, la capital de la República. La reforma constitucional posterior de 1858, en un periodo de gran agitación, propuesto por las modificaciones que tuvieron mucha incidencia en innovaciones en la organización del Estado Nacional. Terminado ese periodo de ajetreo político, de violencia política generada por la guerra federal, la rendición de Páez, el 23 de mayo de 1863 vino la promulgación de una extraordinaria constitución emanada de la Convención Nacional presidida por Antonio Locadio Guzmán, que fue la constitución de 1864. Se hicieron innovaciones importantes, Venezuela se federalizó, nos llamamos Estados Unidos de Venezuela, hicieron innovaciones en materia de la organización del Estado en el orden municipal, en el orden central, y así transcurrieron muchos años y vinieron otras constituciones importantes originarias, vamos a llamarlas de alguna manera. La de 1881, que se llamó la Constitución Suiza, y nos saltamos un periodo bastante largo que parte de la constitución, de la reforma constitucional llevada a cabo por Antonio Guzmán Blanco, que le permitió modificar los lapsos presidenciales, las formas de elección del presidente, unas veces por el llamado Consejo de Gobierno, otras veces en elecciones de segundo grado en las cámaras legislativas. Acortó o alargaba según su
necesidad de sostenerse en el poder los periodos presidenciales. No hubo alguna modificación alguna posteriormente porque fueron simples reformas que fueron hechas por los presidentes de Venezuela para garantizarse sustentación constitucional en el poder. Hasta 1947, que bajo la constituyente convocada por la Junta Revolucionaria de Gobierno, se sanciona esa constitución que la presidió la Asamblea Nacional el ilustre venezolano, el poeta Andrés Eloy Blanco. Vieron la reforma constitucional del presidente Medina del 42, la reforma constitucional del 53, la reforma constitucional de 1961 y una constitución que se emana de la Asamblea Constituyente convocada por Chávez para, según él, las reformas del Estado. Debemos entender que las asambleas constituyentes, de acuerdo al derecho alemán y a todos los principios generales del derecho antiguo, moderno, contemporáneo, es para fundar Estado. Sin embargo, nosotros nos encontramos que en Venezuela, más no en otros países como Colombia y el Perú, hay una materia en bachillerato, en la educación media, que se llama Derecho Constitucional, donde se le transmite al educando que se está convirtiendo en ciudadano de ese país, el conocimiento general de sus derechos y deberes constitucionales. En Venezuela no existe. Simplemente se han venido sancionando y promulgando constituciones para ser utilizadas por los gobiernos. Un caso patético fue la Constitución del 61, que tenía carácter político y representativa. No era una constitución jurídica, porque no incidía su organización, su estructura, sus innovaciones en darle potestad al pueblo de Venezuela para que interviniera en los asuntos públicos. De todas maneras, esa constitución representativa del 62, que fue sancionada y promulgada en el campo de Carabobo, le dio posibilidad a Rómulo Betancourt que en esa constitución había, vamos a llamarlo un inciso, que era que el presidente podía solicitarle al Congreso Nacional en ambas cámaras condiciones especiales para gobernar en Consejo de Ministros con decretos con rango y fuerza de ley. De tal manera que los 5 años que gobernó Rómulo Betancourt, gobernó con las garantías constitucionales suspendidas y las garantías económicas. Eso tenía una explicación. El llamado padre de la democracia, a sangre y fuego, en 5 años que fueron de una violencia de las más dramáticas que ha tenido Venezuela, golpes de Estado, crímenes de Estado, unas de las épocas en que se desaparecieron 2.800 venezolanos, es una demostración de cómo se han venido utilizando las constituciones, no para evolucionar desde el punto de vista democrático y gobernar al país democráticamente, porque si vamos al caso de los 200 y tantos años que tenemos de vida republicana, los militares han gobernado 180. Eso es una lectura que no se ha estudiado, no se ha analizado, ni en sociología electoral, ni en sociología política. Llegamos a la Constitución de 1999. Si usted agarra a un venezolano en la calle y le pregunta cualquier cosa de la Constitución, no sabe absolutamente. Pero allá hay impresos en esa Constitución una serie de artículos en esta Constitución, que es la última, ¿no? Una serie de artículos que le dan a los venezolanos una cantidad de derechos que los desconoce el país, que solamente los conocen los gobernantes y los que adláteramente los gobernantes los ayudan a sostenerse en el poder, alegando y diciendo siempre todo dentro de la Constitución, nada fuera de la Constitución. El caso de Chávez fue patético y el caso de Nicolás Maduro más patético todavía. Vamos a ver los artículos importantes. El artículo 41 dice: solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de presidente o presidenta de la República, vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, presidente, presidenta o vicepresidente y vicepresidentas de la Asamblea Nacional, magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, presidente del Consejo Nacional Electoral, procurador, procurador general de la República, contralor, contralora, fiscal general, defensora del pueblo, ministros o ministras del despacho relacionado con la seguridad de la nación.
para ejercer los cargos de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, ministros, ministras, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas de estados y municipios no fronterizos, los venezolanos y venezolanas por naturalización deben tener domicilio con residencia ininterrumpida en Venezuela por lo menos 15 años y cumplir con los requisitos y actitud previstos en la ley. Además, para elegir estos candidatos de elección popular se requiere que residan en los municipios y eso es lo menos que se ha cumplido. Salen diputados por Caracas, unos nacidos en Maracaibo, se eligen alcaldes que no tienen nacimiento en la ciudad donde están compitiendo. Vamos con los segundos, que son muy importantes, que están en el capítulo 4 de los derechos políticos y del referéndum popular. Artículo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directos o indirectamente, o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. Esto le da participación protagónica, pero es una cosa que está escrita en el papel, que no se cumple. Y que realmente si se cumple, no hay respuesta cuando usted va a pedir justicia ante un organismo público, no le responden. La antigua ley de procedimientos administrativos quedó siempre en una laguna constitucional, en una laguna administrativa. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables en su práctica. Esto es papel de letra muerta. Artículo 63. El sufragio es un derecho, simplemente es un derecho. Te llevan a votar, más no a elegir. Y te llevan a votar por quienes los partidos políticos han nombrado los candidatos a los cuerpos deliberantes. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. Esto tiene una trascendente importancia. Otra cosa que no tiene mayor relevancia en el ejercicio de la política real, de la realpolitik. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y representación proporcional. Artículo 64. Son electores y electoras todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido 18 años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política. Tampoco se cumple. Ni se cumplen los extremos de ley para elegir magistrados del Tribunal Supremo, rectores del Consejo Nacional Electoral, Contralor General de la República o cualquier alto funcionario que tenga incidencia en el manejo de la administración del Estado como factor contralor de la administración pública. Se queda siempre en el papel. El voto para las elecciones parroquiales, municipales y estatales será extensivo a los extranjeros o extranjeras que hayan cumplido 18 años de edad con más de 10 años de residencia en el país con las limitaciones establecidas en la ley. Artículo 65. No podrán optar a cargo alguno de elección. Esto es importante y no se lo dicen a nadie y lo desconoce el 99% del pueblo de Venezuela. Repito, no podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público dentro del tiempo que fije la ley para permitir el cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito. Los presidentes tienen la facultad para otorgar un derecho que está establecido en la Constitución, poner en libertad a su juicio y le hace bien entender a compartidarios de su gobierno que estén sentenciados con sentencia definitivamente firme. Artículo 66. Las electoras y electores tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas. ¿Cuándo ha sucedido eso? Jamás. Transparentes y periódicas sobre su gestión de acuerdo con el programa presentado. Artículo 67. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos mediante los métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. Sus organizaciones y sus organismos de dirección y sus candidatos y candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas. Eso es lo que llaman las primarias. Pero a esas elecciones primarias siempre cegadas, manipuladas a criterio y a juicio de esos partidos o franquicias políticas que han quedado después de que el régimen de la Revolución Bolivariana controle el poder a partir de 1999 y hasta ahorita,
no le da mayor importancia. La ley regularizará lo concerniente al financiamiento y las contribuciones privadas de las organizaciones sin fines públicos. Puro papel. De tal manera que los venezolanos desconocen el contenido de esta Constitución. Lo desconocen porque a los gobernantes no les interesa, desde ningún punto de vista, que se sepa cuáles son los derechos y deberes de los venezolanos, sino que simplemente gobiernan por decreto, con rango y fuerza de ley, que es el instrumento mediante el cual los presidentes que ha tenido Venezuela desde 1959 a la fecha han hecho en el poder lo que les da la gana, violando la Constitución, violando los derechos ciudadanos y no permitiendo que los venezolanos, sobre todo en el artículo 62, puedan ejercer sus derechos de reclamo ante la autoridad jurisdiccional competente. De tal manera que estos son los derechos de los venezolanos que nunca se les ha permitido ejercerlo. Les habló Eduardo Guzmán Pérez para 24 Horas Noticias Televisión en su programa especial, en este caso, las constituciones de Venezuela. De tal manera que hemos tenido solamente 6 constituciones originarias, 2 estatutos electorales y 16 reformas constitucionales a capricho de cada uno de los gobernantes de Venezuela.